Durante miles de años, las arenas de Egipto han guardado los secretos de un imperio que se negó a morir. Pirámides, templos, esfinges, monumentos a la eternidad construidos para resistir al tiempo, al olvido y a los vivos. Pero si algo temían los antiguos egipcios, más que la muerte misma, era el saqueo de sus tumbas, porque robar a un faraón no era solo despojar su cuerpo, era romper su viaje al más allá, interrumpir su resurrección, y con ello, desatar su furia. Así nació la maldición de los faraones, una advertencia escrita en piedra, en jeroglíficos, en los muros de las cámaras funerarias, una promesa de venganza para quienes osaran perturbar el descanso de los dioses vivientes. En numerosas tumbas, los egiptólogos han encontrado inscripciones grabadas con fórmulas de protección. Algunas amenazan con enfermedades, locura, muerte súbita. Otras invocan a dioses oscuros para castigar al intruso. Una de las más inquietantes aparece en la tumba de Antifi, gobernador de Hieracómpolis. Allí se lee: cualquiera que entre en esta tumba con malas intenciones, yo atraparé su cuello como a un ave, que el juicio le caiga en esta vida y en la siguiente. Los textos no eran decorativos, eran conjuros, advertencias rituales, escritas para los vivos, leídas por los muertos, y durante siglos, los ladrones de tumbas las ignoraron, hasta que las consecuencias comenzaron a acumularse. El caso más famoso de la maldición llegó en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. La entrada estaba intacta, el sellado, inalterado, un milagro en pleno siglo XX, pero lo que parecía un hallazgo glorioso se tornó en una cadena de eventos extraños. Lord Carnarvon, el mecenas que financió la expedición, murió poco después tras una picadura de mosquito infectada. Al morir, se produjo un corte eléctrico en el Cairo. Su perro, en Inglaterra, aulló y cayó muerto al mismo tiempo. En los años siguientes, más de una docena de personas relacionadas con la tumba murieron de forma repentina o en circunstancias misteriosas. Enfermedades raras, asfixias, suicidios, accidentes inexplicables. El mundo entero empezó a hablar de la maldición de Tutankamón. Aunque el caso de Carter se volvió célebre por los medios modernos, las historias de maldiciones vienen desde mucho antes. En el Imperio Nuevo ya existían registros de saqueadores que morían poco después de profanar una tumba. Papiros judiciales relatan cómo algunos ladrones fueron capturados por presentar síntomas extraños: vómitos negros, convulsiones, delirios. Decían escuchar voces, ver sombras en las esquinas, soñar con serpientes que les mordían los ojos. Otros fueron encontrados muertos, sin causa aparente, con los ojos abiertos, con las manos crispadas, como si hubieran sido asfixiados por algo invisible. A veces, junto a ellos, aparecía un escarabajo grabado con un solo jeroglífico: Duat, el inframundo. En cada siglo, en cada intento de saquear, hay coincidencias imposibles de ignorar. El patrón de muertes se repite, las circunstancias cambian, pero el resultado es el mismo. El que roba a un faraón, paga. En 1965, un coleccionista europeo compró de forma ilegal una máscara funeraria. Al poco tiempo, su mansión se incendió por completo. Las investigaciones apuntaron a un cortocircuito, pero no había electricidad conectada aún. En 1983, una figurilla de Amón fue retirada del Museo del Cairo por un diplomático extranjero. La pieza nunca llegó a destino. El avión en que viajaba cayó al mar sin explicación. Fue el único vuelo con problemas ese día. Los objetos robados parecen llevar consigo una carga, una energía, un rencor que trasciende siglos, como si la voluntad del faraón siguiera activa, latente, acechando a quienes lo despojan. En el mundo del coleccionismo arqueológico, existen listas no oficiales de piezas malditas, objetos robados de tumbas egipcias que, tras ser vendidos o exhibidos, desencadenaron desgracias en cadena. Una estela funeraria, retirada ilegalmente de esa cucu aérea, provocó 3 muertes en una misma familia. El primero cayó por las escaleras, sin causa médica. El segundo se ahogó en su bañera. El tercero desapareció, sin dejar rastro. Una estatua de Osiris fue devuelta anónimamente al Museo de El Cairo tras solo una semana.
Junto a ella, una nota: devuélvanla. Él no duerme. Nadie reclamó la pieza, nadie quiso tocarla, y hasta hoy, permanece sin vitrina, aislada, cubierta por una tela negra. Los escépticos han propuesto diversas explicaciones para los efectos atribuidos a la maldición, desde moho tóxico en las tumbas selladas hasta bacterias antiguas que atacan el sistema nervioso al ser inhaladas. Algunos médicos mencionan esporas de hongos como el Aspergillus flavus, potencialmente mortales. Otros aluden a compuestos venenosos usados por los egipcios como parte de rituales funerarios para proteger las cámaras. Pero estas explicaciones no encajan con todos los casos. No explican accidentes, suicidios, desapariciones, incendios, muertes simultáneas a miles de kilómetros. La ciencia ofrece parte del mapa, pero no toda la ruta, y el miedo sigue sin ser extinguido por los microscopios. Algunas tradiciones orales egipcias hablan de los que vigilan en la muerte, entidades invocadas por los sacerdotes funerarios para proteger las tumbas sagradas. No eran dioses, no eran humanos, eran sombras vinculadas al objeto, al alma, al nombre. Se decía que estas entidades no dormían, que no necesitaban cuerpo, que bastaba profanar la tumba para despertar su vigilancia. No atacaban de inmediato, observaban, esperaban, y elegían su momento. Muchos de los ladrones antiguos relataban lo mismo antes de morir: hay algo siguiéndome, y eso mismo se ha escuchado, siglos después, en grabaciones captadas por equipos modernos. Susurros, voces que no estaban presentes, temblores en las cámaras selladas. No solo los saqueadores han sido alcanzados por la maldición, incluso estudiosos respetados, dedicados a preservar el legado egipcio, han sufrido consecuencias inexplicables tras interactuar con determinadas tumbas. En 1978, una egiptóloga francesa cayó en coma durante una expedición en Abidos. No había enfermedad, no había trauma, simplemente colapsó. Despertó 12 días después, sin recordar nada. Lo único que dijo al volver en sí fue: no debimos entrar. Un investigador alemán, especializado en textos funerarios, perdió la visión durante una traducción. Los médicos no encontraron causa física. Recuperó la vista solo cuando fue devuelto el papiro original al templo de donde fue extraído. La maldición, al parecer, no distingue entre intenciones. No protege al curioso, solo respeta al que no toca. Entre los rumores más persistentes del Valle de los Reyes, hay uno que los guías nunca cuentan a los turistas. Se habla de una tumba aún no catalogada, enterrada en una grieta sellada por deslizamientos. Los pocos que han llegado a verla dicen que está marcada con símbolos que no se repiten en ninguna otra parte de Egipto, que las inscripciones no mencionan nombres ni fechas, solo amenazas, maldiciones, cierres eternos. Una expedición en los años 90 intentó excavarla. Abandonaron el proyecto tras la muerte de 2 miembros en accidentes separados. El tercero desapareció en el Cairo semanas después. Nadie volvió a intentar abrirla. Los arqueólogos egipcios locales la llaman simplemente la Cámara del Fin. A pesar de todas las advertencias, el saqueo de tumbas continúa en Egipto. Muchos lo hacen por hambre, otros por codicia, pero incluso entre ellos, la maldición es conocida y temida. Un saqueador entrevistado en 2007 confesó haber dejado una tumba intacta tras escuchar pasos detrás de él en una cámara cerrada. Juró que no volvió a excavar nunca más, que desde entonces tiene pesadillas con sarcófagos abiertos y cuerpos que lo llaman por su nombre. Otro, en Asuán, fue encontrado muerto en su casa rodeado por las piezas que había robado. La policía no encontró señales de violencia. En su rostro, una expresión de absoluto terror. En la pared, escrita con ceniza, una palabra: regresa. En la actualidad, los museos exhiben cientos de piezas extraídas de tumbas egipcias, máscaras, estatuillas, amuletos, cada uno con su historia, cada uno, quizá, con su energía. Hay quienes se niegan a exponer ciertos objetos, curadores que sienten vértigo al tocarlos, visitantes que sufren náuseas inexplicables frente a ciertas vitrinas, zonas de exposición que se apagan solas, cámaras de seguridad que se alteran sin motivo. Y sin embargo, seguimos abriendo tumbas,
siguen excavando cámaras selladas, siguen retirando objetos milenarios del descanso eterno, como si la advertencia grabada en piedra no fuera suficiente, como si creyéramos que el tiempo lo borra todo. Hoy, más de 3000 años después del reinado de los grandes faraones, la maldición sigue viva, no en las arenas, no en los papiros, sino en los hechos, en las coincidencias imposibles, en las muertes sin explicación, en el miedo de quienes se atreven a mirar demasiado profundo, porque la maldición de los faraones no es un hechizo de película, no es una historia para asustar niños, es una advertencia antigua, clara y repetida: no tomes lo que no te pertenece, no abras lo que fue cerrado para siempre, y mientras haya alguien dispuesto a ignorarla, mientras haya manos que busquen oro entre los huesos de los dioses, mientras haya ojos que no respeten el descanso de los muertos, el castigo seguirá cayendo, silencioso, implacable, incomprendido. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.